2 de octubre de 2015. En un rincón extraviado entre las serranías de Sinaloa, donde la ley dejaba de existir y la existencia dependía del temperamento de hombres armados, Kate del Castillo avanzaba hacia una cita capaz de desembocar en un filme, en una traición o en una fosa. Frente a ella no había un productor, ni un realizador, ni un funcionario. Estaba Joaquín El Chapo Guzmán, el prófugo más perseguido del mundo entero, el sujeto que había transformado el temor en un imperio propio. Y, sin embargo, esa no fue la madrugada en que arrancó su ruina. El desplome de Kate se había gestado mucho antes, dentro de un hogar donde el pánico no cargaba fusil, sino apellido de marido. Porque antes de tomar asiento frente al capo que obsesionaba al planeta, ella ya había probado lo que significaba vivir cautiva dentro de su propia existencia. Eso es justo lo que casi nadie relató cuando México resolvió despedazarla. Nadie mencionó que detrás de la mujer que retaba a los gobiernos habitaba una llaga antigua. Una marca nacida en un matrimonio donde, según su propio relato, el afecto se corrompió entre humillaciones, dominio y miedo. Tampoco contaron que cuando en enero de 2012 lanzó aquel mensaje explosivo donde afirmaba confiar más en el Chapo que en autoridades corruptas, no hablaba únicamente una actriz provocadora, hablaba una mujer quebrada, harta de las caretas del poder. Y menos aún explicaron que cuando todo estalló tras el encuentro clandestino y el reportaje divulgado el 9 de enero de 2016, la historia dejó de ser la de una celebridad al borde del abismo y se transformó en algo mucho más sombrío. Una cacería, un linchamiento, una demolición ante todo un país. Si te interesan las historias reales detrás del brillo de la fama, súmate ahora mismo al canal Artistas al Descubierto y activa la campanita para no perderte nada de lo que viene. Hoy descubrirás 4 claves. Primero, cómo una figura nacida entre lujos terminó presa en un vínculo que la fue apagando desde dentro. Segundo, ¿qué sucedió realmente entre Kate, El Chapo y Sean Penn durante aquellas horas que marcaron su rumbo para siempre? Tercero, ¿de qué manera el gobierno y la televisión convirtieron su nombre en un espectáculo de alcance nacional? Y cuarto, ¿por qué, tras perder contratos, tranquilidad y patria, optó por responder con una batalla legal de $60 millones? Pero para comprender cómo México convirtió a una de sus mujeres más célebres en enemiga pública, primero hace falta regresar al lugar exacto donde su espíritu comenzó a fracturarse. 23 de octubre de 1972, Ciudad de México. En una vivienda donde el apellido pesaba más que cualquier título, vino al mundo una niña a quien el destino parecía haberle allanado todo el camino antes incluso de aprender a caminar. Se llamaba Kate del Castillo, hija de Eric del Castillo, uno de los rostros más reconocidos de la actuación mexicana, y de Kate Trillo. Se crió entre cámaras, estudios, guiones, apellidos importantes, personas que hablaban de la fama como si fuera una herencia natural, casi de sangre. En ese entorno, nacer no equivalía a partir de cero, sino a recibir una corona invisible y, junto con ella, una sentencia. Porque cuando provienes de una familia admirada, el fracaso no se siente como un tropiezo, se siente como una traición. Vista desde fuera, la historia lucía intachable. La hija de un actor legendario, un rostro hermoso, una presencia firme, una preparación impecable, acceso a una industria que para incontables jóvenes mexicanas de los años 80 y 90 era casi un fortín inaccesible. Pero guarda esa idea, porque volverá a importar más adelante. Las vidas que desde lejos lucen más completas suelen esconder las grietas más hondas cuando se apagan los reflectores. Kate creció observando cómo se construía el prestigio. Aprendió temprano a moverse entre el respeto y la exigencia. No le bastaba con ser atractiva, tampoco con tener talento. Debía demostrar que no estaba ahí solo por ser hija de Eric del Castillo. Tenía que forjar su propio nombre, y lo consiguió. Poco a poco dejó de ser la niña de una dinastía para volverse un rostro propio dentro de la televisión mexicana. Llegaron las telenovelas, llegó Muchachitas, llegó después el cine, llegó el reconocimiento, llegó ese tipo de celebridad que convierte a una mujer en un símbolo. Ya no era solamente Kate, era Kate del Castillo, una figura contundente, una mujer que en pantalla sostenía la mirada, desafiaba, resistía, no pedía autorización. Y luego llegó la Reina del Sur. Teresa Mendoza no fue solo un personaje, fue una transformación, un límite cruzado, una declaración de poderío. A partir de ahí, millones de espectadores empezaron a ver en Kate
la encarnación de una mujer que no se quiebra, que sobrevive, que comprende la crudeza del mundo y aún así sigue avanzando. El público percibía firmeza, seguridad, temple, una reina forjada con heridas invisibles. Pero lo que casi nadie captaba era que esa mujer desafiante, aparentemente dueña de todo, seguía arrastrando una necesidad antigua, íntima y silenciosa: ser querida sin condiciones, hallar un refugio genuino, descansar por fin de tanta presión. Ahí nació la contradicción que terminaría destrozando su vida. Mientras su carrera ascendía, mientras las revistas la retrataban como una mujer intocable, por dentro crecía otra narrativa, mucho más peligrosa, la de una mujer que había aprendido a conquistar escenarios, pero no a resguardar su propio corazón. La de una hija criada bajo el peso de la perfección, acostumbrada a no exhibir debilidad, a no defraudar, a no fisurar la imagen. Y cuando una mujer permanece demasiado tiempo atrapada dentro de una imagen impecable, empieza a confundir el amor con el alivio, la protección con la posesión, la intensidad con el destino. Eso fue lo que nadie percibió. El país veía a una estrella nacida entre privilegios. Lo que no veía era la carga de sostener un apellido, de no fallar jamás, de no derrumbarse, de nunca admitir que también podía sentirse sola. En la pantalla parecía invencible. En la vida real, comenzaba a buscar cariño en sitios donde el cariño se asemejaba demasiado al control. Y justo ahí se abrió la herida que, años después, la empujaría a desafiar al poder, a desconfiar del sistema y a caminar, sin saberlo, hacia el episodio más devastador de toda su existencia. Porque antes de que México la señalara como una mujer peligrosa, Kate del Castillo ya estaba aprendiendo a vivir al filo del miedo. 3 de febrero de 2001. Mientras las revistas del corazón sonreían y los fotógrafos celebraban una boda que aparentaba unir belleza, celebridad y poder, Kate del Castillo entraba a una historia que no tardaría en descomponerse por dentro. Él era Luis García Postigo, exfutbolista idolatrado, comentarista de voz autoritaria, figura de la televisión, símbolo de éxito masculino en un país que aún confundía el carisma con la impunidad. Ella era una de las mujeres más admiradas de la pantalla mexicana. Desde afuera parecían invencibles. Desde adentro, todo empezó a oler a encierro. Porque la violencia casi nunca irrumpe a gritos. Entra despacio, con una mirada que incomoda, con una frase que humilla, con una vigilancia que nadie más percibe, con una puerta que se azota un poco más fuerte de lo habitual, con un silencio que ya no se parece a la calma. Y eso fue exactamente lo que comenzó a suceder en aquella casa. No de golpe, no de un día para otro. Primero llegó el clima tenso, después el temor, luego la costumbre del temor, y cuando una mujer se habitúa al miedo, ya no vive, sobrevive. Kate lo relataría años más tarde con una calma que asusta más que cualquier llanto. Contó que su hogar siempre estaba cargado de tensión, que había objetos rotos, que el ambiente resultaba extraño, que cada jornada se parecía menos a un matrimonio y más a una zona de guerra emocional. Lo más aterrador de la violencia no siempre es el golpe. A veces, es la espera del golpe. A veces, es no saber qué versión del otro va a cruzar la puerta. A veces es empezar a hablar más bajito, a caminar más despacio, a mirar menos, a opinar menos, a respirar menos para no detonar la siguiente explosión. Súmate hoy a Artistas al Descubierto. Aquí seguimos contando las historias que la fama esconde, y tu suscripción nos ayuda a seguir haciéndolo. Y aquí aparece lo más crudo de esta historia. México veía a una estrella. Pero esa misma estrella, cuando se apagaban las luces, se sentía como una rehén dentro de su propia vivienda. Esa fue la palabra que ella misma usaría con el tiempo. Rehén. No esposa, no compañera, no mujer enamorada, rehén. Y esa palabra lo cambia todo. Porque una rehén no negocia con libertad. Una rehén calcula. Una rehén mide cada gesto. Una rehén aprende a sobrevivir sin generar ruido. Una rehén incluso llega a creer que quizás la culpa es suya por permanecer ahí. Eso también le ocurrió a Kate, como les pasa a tantísimas mujeres, incluso cuando tienen dinero, prestigio, empleo y un rostro célebre. Se culpó. Pensó que tal vez estaba diciendo algo indebido, que quizás provocaba la ira, que si cambiaba un poco, si cedía un poco, si aguantaba un poco más, las cosas se apaciguarían. Pero la violencia jamás se calma cuando encuentra su misión. Al contrario, se fortalece, se vuelve costumbre, se vuelve método, se vuelve identidad. Y además estaba la vergüenza, esa vieja vergüenza que el machismo inyecta en la piel de las víctimas.
¿Cómo iba a reconocer públicamente que una mujer admirada, independiente, exitosa, hija de un apellido respetado, estaba siendo aniquilada en privado? ¿Quién le iba a creer del todo en aquel México de comienzos de los 2000? Todavía no existía el vocabulario con el que hoy muchas mujeres logran nombrar lo que padecieron. Todavía no existía esa conversación pública. Todavía demasiada gente pensaba que sin moretones visibles no había infierno. Pero el infierno sí estaba presente, cada día, cada noche, en la tensión, en la humillación, en la pérdida de sí misma, hasta que llegó el instante en que ya no pudo seguir mintiéndose. Se miró al espejo y no reconoció a la mujer frente a ella. No vio a la actriz, no vio a la hija de Eric del Castillo, no vio a la futura reina del sur. Vio a alguien derrotada. Vio a alguien a punto de desvanecerse. Y comprendió algo que le salvó la vida. Si se quedaba, se rompería por completo. Entonces hizo lo que hacen las mujeres cuando ya no les queda margen para la duda. Aguardó el momento propicio, esperó distancia, esperó la mínima grieta de seguridad, y cuando Luis García viajó a Japón, ella escapó. No abandonó un matrimonio, huyó de un cautiverio. No fue una separación elegante, fue una fuga, un acto de supervivencia. El cuerpo logra salir antes que el alma. El alma tarda más, mucho más, porque marcharse no borra el daño, solo frena la hemorragia. Lo que quedó después fue una mujer viva, sí, pero profundamente marcada. Una mujer que entendió que el amor puede disfrazarse de control, que la admiración pública no protege de la crueldad privada, que las instituciones no siempre escuchan, y que los hombres con poder suelen volverse más peligrosos cuando todo el mundo los aplaude. Esa fue la herida verdadera, no el divorcio, no el escándalo. La herida fue descubrir que la violencia puede hablar con voz amable frente a las cámaras y transformarse en monstruo cuando nadie observa. Y esa lección amarga y silenciosa no quedó sepultada en el pasado, se convirtió en la grieta por donde entraría todo lo demás. Porque una vez que una mujer deja de creer en la protección del hogar, también empieza a dejar de creer en la protección del sistema. Y Kate del Castillo todavía lo ignoraba, pero después de escapar de un hombre, estaba a punto de desafiar a un poder mucho más grande. Enero de 2012, México llevaba años desangrándose entre cadáveres, pactos ocultos, discursos oficiales y una guerra contra el narcotráfico que cada día se parecía menos a una guerra y más a una puesta en escena. Las cifras de víctimas crecían, aparecían fosas, los gobiernos prometían orden, mientras el país aprendía a convivir con el olor de la pólvora metido en la garganta. Y en medio de ese clima descompuesto, Kate del Castillo hizo algo que no parecía una estrategia, sino una provocación, un desafío, una herida hablando en voz alta. Desde su cuenta de Twitter publicó un mensaje que incendió al país. Escribió que confiaba más en Joaquín El Chapo Guzmán que en los gobiernos que le ocultaban la verdad. No fue una frase cualquiera, no fue una travesura de celebridad aburrida, no fue solo un escándalo, fue una bomba lanzada contra el núcleo moral de México. Porque en un país donde millones temían siquiera pronunciar el nombre del capo más buscado del mundo, una actriz famosa acababa de declarar públicamente que confiaba más en él que en quienes debían proteger a la nación. La reacción fue instantánea. Periodistas, conductores, opinadores, académicos, políticos, todos cayeron sobre ella como si hubieran esperado el momento exacto para despedazarla. Dijeron que estaba loca, que era irresponsable, que romantizaba el crimen, que una mujer como ella no tenía derecho a decir semejante cosa. Y algo más hay que recordar, no solo se indignaron por el contenido, se indignaron por el tono, por la insolencia, por la osadía de una mujer conocida que no pidió permiso antes de escupirle su rabia al sistema. Pero para entender lo que en verdad ocurrió con ese mensaje, hay que mirar más profundo. Porque cuando Kate escribió esas palabras, no hablaba únicamente la actriz famosa, hablaba la mujer que ya había visto cómo el poder se disfraza de respeto. Hablaba la sobreviviente de una relación donde la violencia vestía traje de hombre admirado. Hablaba a alguien que ya no creía en la versión oficial de nada. Para ella, las instituciones no eran refugio, eran decorado, eran máscara, eran otra forma de simulación. Por eso aquel tuit no fue un gesto de admiración ciega hacia un criminal, fue más bien una blasfemia política nacida de la decepción. Hay momentos en que una persona herida deja de buscar aprobación y empieza a disfrutar el vértigo de desafiar al mundo. Eso le pasó a Kate, la niña del apellido respetable, la estrella de la televisión, la mujer que debía comportarse con elegancia y prudencia. Todo eso comenzó a quedarle estrecho, y entonces apareció una tentación más peligrosa que el amor,
más peligrosa que la fama, incluso más peligrosa que el miedo. La tentación de tocar una verdad prohibida, de mirar donde nadie quería mirar, de acercarse a un personaje que condensaba, como pocos, la violencia, el poder, el mito y la contradicción de México entero. Ahí entra el otro elemento decisivo. La ficción ya había empezado a filtrarse en la realidad. En La Reina del Sur, Kate había interpretado a Teresa Mendoza, una mujer que sobrevivía en un universo de sangre, ambición y traición. A ojos del público, ese personaje no solo la hizo más famosa, la transformó, le dio un aura distinta, más dura, más desafiante, más peligrosa. Y en algún momento esa imagen llegó también al mundo que no se alimenta de guiones, sino de armas. Joaquín Guzmán la observaba, sabía quién era. Le fascinaba esa combinación de belleza, fama y desafío. Y sobre todo le atraía algo más íntimo. Kate había dicho en voz alta lo que muchos apenas murmuraban en privado. Lo que vino después no ocurrió de la noche a la mañana. Las historias verdaderamente trágicas nunca avanzan a saltos bruscos. Avanzan por invitación, por curiosidad, por pequeños pasos que lucen controlables hasta que dejan de serlo. Primero fue el escándalo del mensaje, luego el eco de ese mensaje, después la idea de que quizás algún día esa provocación podía convertirse en algo más grande. Un contacto, una conversación, un proyecto, una puerta abierta hacia la mente del hombre más perseguido del continente. Para 2014, mientras las autoridades mexicanas seguían obsesionadas con proyectar fuerza y control, las primeras comunicaciones alrededor de Kate ya empezaban a ser vigiladas. En junio de 2015, su encuentro con el abogado de Guzmán en San Ángel no fue un accidente ni una simple excentricidad. Fue el momento en que la rebeldía dejó de ser discurso y se volvió ruta. A partir de ahí, ya no se trataba solo de una actriz furiosa con el gobierno, se trataba de una mujer convencida de que podía entrar donde nadie más había entrado y salir con una historia imposible. Ese fue su error más humano. Creer que podía acercarse al corazón del monstruo sin transformarse en presa de otros monstruos. Porque una cosa era desafiar al poder desde una pantalla, y otra muy distinta tocar sus cables enterrados. Y Kate del Castillo, sin saberlo del todo, acababa de activar una maquinaria que no olvidaba insultos, que no perdonaba insolencias, y menos aún cuando llegaban envueltas en el rostro de una mujer famosa. El tuit había sido la chispa. Lo que venía después sería el incendio. 2 de octubre de 2015, la avioneta descendió sobre una franja de tierra perdida entre montañas, donde la ley mexicana ya no significaba nada. No había alfombra roja, no había guardaespaldas de estudio, no había fotógrafos, había hombres armados, muchos. Rostros curtidos por la intemperie, rifles colgados del pecho, camionetas cubiertas de polvo y una tensión tan densa que se podía respirar como si fuera humo. Kate del Castillo había cruzado una puerta invisible. Del otro lado, no estaba el glamour de una producción ambiciosa, estaba el corazón del miedo. Hasta ese instante, todavía podía convencerse de que aquello tenía una lógica profesional, un proyecto, una historia imposible, la oportunidad de mirar de frente al hombre que tenía de rodillas al Estado mexicano y transformar ese acceso en cine. Pero las tragedias verdaderas casi nunca anuncian el instante exacto en que dejan de ser una apuesta y se convierten en trampa. Y para Kate, esa frontera empezó a desdibujarse en cuanto vio aparecer a Joaquín, el Chapo Guzmán, con esa mezcla de cordialidad y amenaza que solo poseen los hombres acostumbrados a decidir quién vive y quién desaparece. La escena resultaba absurda y siniestra a la vez. Una actriz reconocida en todo el continente, un capo fugado, un séquito que obedecía sin cuestionar. Y a pocos metros de ella, Sean Penn, el actor de Hollywood que se había sumado a la operación con el semblante serio de quien quiere parecer valiente, cuando en realidad ya calculaba cómo convertir el peligro ajeno en prestigio propio. Ese fue el detalle que Kate aún no lograba percibir. El verdadero riesgo no residía solo en sentarse frente a un criminal. Residía también en haber llegado hasta ahí, acompañada por alguien que entendía esa escena no como una herida, sino como una exclusiva. Durante horas, todo transcurrió con la lógica torcida de los grandes desastres. Conversaciones tensas, sonrisas medidas. El Chapo la observaba con una atención que no era profesional ni casual. Según contaría ella después, sintió esa mirada encima todo el tiempo, como si la estuviera leyendo, como si en cualquier momento pudiera convertirla de invitada en posesión. Y cuando llegó la noche y supo que tendría que quedarse allí, en ese lugar aislado, sin salida real,
El cuerpo le devolvió una memoria que ella creía enterrada. El miedo no era nuevo, ya lo conocía, ya había vivido esa mezcla de parálisis y cálculo cuando compartía techo con un hombre capaz de destruirla en privado mientras el mundo lo admiraba en público. Pensó que cualquier cosa podía suceder. Pensó en una agresión. Pensó en no regresar. Pensó en el error irreversible de haber llevado su rebeldía demasiado lejos. Pero el golpe más brutal de aquella historia no llegó desde el narco. Llegó desde Hollywood. Porque mientras Kate intentaba sostener la calma dentro de un territorio donde todo dependía del humor de un fugitivo, Sean Penn ya jugaba otra partida. No había ido únicamente como acompañante de una posible película, había negociado en secreto con la revista Rolling Stone, había convertido la expedición en material periodístico sin revelarle toda la verdad. Había usado la puerta que Kate abrió con su nombre, su riesgo y su credibilidad para fabricar su propia gloria. Ese fue el verdadero cuchillo. No la presencia del Chapo, no los hombres armados, no la noche en la sierra, sino la traición, la revelación de que mientras ella arriesgaba el cuerpo, otro hombre administraba el relato. Y cuando el 8 de enero de 2016 recapturaron nuevamente a Guzmán y al día siguiente se publicó el reportaje de Sean Penn, todo quedó al descubierto. El mundo no vio a una mujer atrapada entre fuerzas mayores, vio un escándalo listo para ser devorado. Y Kate comprendió demasiado tarde que no había viajado solo al encuentro de un capo. Había viajado al centro exacto de una maquinaria que ya había decidido usarla. Enero de 2016. Joaquín Guzmán acababa de ser recapturado y México necesitaba un espectáculo. No justicia, ¿verdad? No una explicación seria sobre cómo un hombre fugado del penal de máxima seguridad del Altiplano en julio de 2015 había logrado volver a moverse por el país como si el estado entero fuera una puerta giratoria. Lo que necesitaban era otra cosa, un rostro, un nombre, una mujer célebre sobre la cual descargar el veneno acumulado de un sistema humillado. Y entonces eligieron a Kate del Castillo. Guarda esto en tu memoria, porque aquí la historia deja de ser un escándalo de celebridades y se convierte en una operación de castigo. Reunirse con un fugitivo no equivalía automáticamente a convertirse en criminal, pero eso ya no importaba. Lo que importaba era construir una narrativa útil. El gobierno de Enrique Peña Nieto arrastraba el peso insoportable de la Casa Blanca, el desprestigio por Ayotzinapa, la erosión brutal de su legitimidad, la sospecha permanente de corrupción, cinismo y encubrimiento. Necesitaban una cortina de humo lo bastante potente como para tapar el hedor del sistema. Y Kate apareció en el momento exacto, con el enemigo perfecto adherido a su nombre, el Chapo. La maquinaria se activó con una frialdad escalofriante. Desde la Procuraduría empezaron a circular versiones, insinuaciones, filtraciones, expedientes incompletos, mensajes privados, fotografías, reportes de inteligencia. No buscaban esclarecer, buscaban contaminar, convertir cada dato en sospecha, cada silencio en confesión, cada contacto en complicidad. De pronto la actriz ya no era presentada como una mujer atrapada entre su rebeldía, un capo y la ambición de Sean Penn. Ahora era retratada como una pieza oscura del engranaje criminal, una mujer presuntamente ligada al dinero del narco, una figura seducida por el poder de un fugitivo, una mexicana caída en desgracia por su propia arrogancia. Y ahí apareció el componente más cruel de toda esta cacería, la misoginia. Porque a los hombres se les permite jugar con el peligro y salir retratados como audaces. A las mujeres no. A las mujeres se las sexualiza, se las reduce, se las ensucia. La televisión, los periódicos, los programas de espectáculos y las mesas políticas empezaron a repetir la misma melodía venenosa. Que si era amante, que si estaba fascinada, que si había cruzado una línea moral, que si una mujer decente jamás habría hecho algo así. México no quería entender lo ocurrido, quería verla arder. Los golpes no eran físicos, pero seguían el mismo patrón que ella conocía demasiado bien. Primero el aislamiento, productores que dejaron de llamar, marcas que cancelaron acuerdos, proyectos congelados, gente que se apartó para no contaminarse con su nombre. Después la intimidación, el temor a que su condición legal cambiara en cualquier instante, el miedo real de volver a México y pasar de testigo a sospechosa, el pánico a ser sometida a un arraigo de hasta 80 días, encerrada en un procedimiento diseñado no para proteger derechos, sino para quebrar voluntades. Y finalmente, la destrucción de la identidad. Kate ya no era Kate, era el caso Kate, el escándalo Kate, la mujer del Chapo, el trofeo perfecto de una humillación nacional.
Eso fue lo más perverso. El país tomó una historia compleja y la redujo a una caricatura útil. Nadie quería escuchar que ella misma había denunciado sentirse traicionada. Nadie quería detenerse en la forma en que sus mensajes privados fueron expuestos. Nadie quería discutir si el Estado tenía derecho a filtrar información reservada para destruir a una ciudadana antes de probar nada. Resultaba más rentable verla como símbolo del exceso, de la imprudencia, de la caída, porque así el sistema podía fingir pureza mientras señalaba a una mujer como si ella sola cargara con toda la suciedad nacional. Kate lo comprendió demasiado tarde. El hombre del que había escapado en el pasado la había encerrado entre paredes. El Estado ahora hacía lo mismo, pero a plena luz del día, con millones de espectadores y con la complicidad de cámaras, titulares y comentaristas. Antes había sido una rehén, ahora era rehén de la narrativa pública de todo un país. Y así se cerró el círculo más brutal de su vida. La actriz que creyó desafiar al poder, descubrió que el poder no siempre responde con argumentos. A veces responde con linchamiento. A veces no necesita esposarte. Le basta con exhibirte hasta que todos crean que mereces ser destruida. Hay guerras que no terminan cuando cae la última acusación, terminan mucho después, cuando el cuerpo de la víctima ya no soporta más humillación, cuando la familia empieza a enfermarse de miedo, cuando el silencio se transforma en una forma de exilio. Eso fue lo que sucedió con Kate del Castillo tras el escándalo, porque mientras los titulares seguían vendiendo morbo y los comentaristas seguían alimentando el espectáculo, en un lugar mucho más íntimo y doloroso, el daño ya estaba cobrando un precio más alto. No solo pagaba ella, lo pagaba también su sangre. En California, Kate intentaba mantenerse en pie mientras veía cómo su nombre se volvía sinónimo de sospecha. No podía volver a México con tranquilidad. No podía caminar libremente por su propio país sin preguntarse si en cualquier momento el sistema que ya la había exhibido intentaría encerrarla también. Esa incertidumbre la fue fracturando por dentro. Pero al otro lado de la frontera, en el hogar de sus padres, la herida tomaba otra forma. Más lenta, más silenciosa, más cruel. Eric del Castillo, el hombre que durante décadas había representado firmeza, autoridad y temple en la pantalla mexicana, comenzó a vivir una pesadilla que no podía resolver ni con discursos ni con dignidad pública. Su hija era tratada como si fuera una criminal nacional. Las cámaras perseguían a la familia. Las preguntas eran siempre las mismas. El juicio mediático no descansaba, y un hombre ya mayor, con el peso de los años encima, tuvo que aprender a ver cómo destruían a su hija sin poder frenarlo con sus propias manos. Eso lo fue quebrando, porque hay dolores que no matan de inmediato, pero van apagando el cuerpo poco a poco. El estrés, la presión, la angustia constante, las horas interminables pensando en la suerte de Kate, todo eso cayó sobre él como una lluvia negra. En esos años se habló del deterioro de su salud, de sus problemas de visión, del desgaste natural de un hombre que ya había entrado en una etapa frágil de la vida y que, aún así, tuvo que ponerse de pie para proteger a su hija frente a un país entero. No lo hizo desde la comodidad, lo hizo desde el dolor, y sin embargo no retrocedió. Eric habló, defendió a Kate, la llamó víctima, dijo públicamente que todo México lo sabía, y pronunció una frase que retrató la dimensión del desastre mejor que 100 análisis políticos. Llegó a agradecer que el Chapo no le hubiera hecho daño a su hija. Imagina el tamaño de esa humillación. Un padre mexicano, actor respetado, hombre de otra generación, terminando por comparar la conducta de un capo prófugo con la de un gobierno legalmente constituido, y encontrando más decencia en el primero que en el segundo. Ahí ya no quedaba ironía, quedaba ruina. Luego llegó el golpe que, en teoría, debía repararlo todo. El 19 de febrero de 2017, tras revisar más de 200 pruebas, la Procuraduría tuvo que cerrar la investigación. No encontraron evidencia de dinero ilegal ni en las cuentas de Kate ni en Tequila Honor. No pudieron sostener el relato con el que la habían triturado durante meses. La ley, al final, no logró convertirla en culpable. Pero la absolución no devolvió los contratos perdidos, no borró el miedo, no le devolvió a su familia los años de desgaste, no le devolvió la paz. Por eso, cuando el 21 de diciembre de 2018 Kate regresó por fin a México, no volvió como una mujer derrotada, volvió como alguien que había sobrevivido a un intento de demolición. No regresó a pedir perdón, regresó a mirar de frente al país que había querido enterrarla viva, porque a esas alturas ya lo había comprendido todo. El escándalo había sido solo la superficie.
el verdadero precio de sobrevivir era aprender a caminar con una cicatriz que ya jamás se iría. 21 de diciembre de 2018. Después de casi 3 años de distancia forzada, miedo legal, campañas de desprestigio y noches enteras imaginando lo peor, Kate del Castillo volvió a pisar suelo mexicano, pero no regresó como regresa una mujer vencida. No volvió con la cabeza baja, no volvió a pedir perdón, no volvió a suplicar que la dejaran en paz. Volvió con otra cosa, volvió con memoria, volvió con rabia, volvió con una herida demasiado grande como para seguir fingiendo que no existía, porque a esas alturas ya había entendido la lección completa. El problema nunca fue solo haber entrado en contacto con la historia equivocada. El problema fue que un país entero necesitó convertirla en ejemplo, en advertencia, en sacrificio público. Luchaba únicamente por limpiar su nombre. Luchaba por algo más íntimo y más feroz. El derecho a contar su propia versión antes de que otros terminaran de enterrarla bajo toneladas de mentiras, insinuaciones y morbo. Por eso su regreso no fue un cierre, fue el inicio del contraataque. Ese mismo periodo marcó el arranque de una batalla legal tan ambiciosa como simbólica. $60 millones. Esa fue la cifra con la que decidió golpear de vuelta al aparato que, según su postura, la persiguió, filtró sus mensajes, utilizó a la prensa para deformar la verdad y la convirtió en trofeo del escarnio nacional. No era solo dinero, era una acusación moral, era una forma de decir que el daño sí tenía precio, aunque la dignidad perdida no pudiera comprarse de nuevo. Y aquí está lo importante. Kate no presentó esa pelea como el berrinche de una celebridad ofendida. La planteó como una denuncia contra un sistema, contra funcionarios que, desde su posición de poder, habrían usado expedientes, filtraciones y sospechas para destruir a una mujer sin sentencia, sin pruebas concluyentes y sin derecho real a defenderse en igualdad de condiciones. Ya no hablaba la actriz escandalosa, hablaba la sobreviviente, la mujer que una vez escapó de una casa donde el miedo la vigilaba de cerca y que ahora decidía no callarse frente a un Estado que había querido inmovilizarla del mismo modo. En paralelo llegó otra jugada crucial: recuperar el relato, arrebatarle la historia a quienes la habían contado a su conveniencia. Así nació su docuserie, el intento de reconstruir desde dentro aquel episodio que la prensa había reducido a titulares fáciles. Ya no sería la mujer observada, sería la mujer que explica. Ya no sería el rostro sobre el cual otros proyectaban fantasías de crimen, deseo o traición. Sería la voz que ordena los hechos, nombra a los responsables y exhibe las zonas oscuras que antes otros se habían encargado de borrar. Pero no confundas esto con una victoria limpia. Las victorias limpias casi no existen en historias como esta. Aunque los procesos avanzaran, aunque la investigación oficial terminara sin probar lo que tantos insinuaron, aunque ella siguiera trabajando, produciendo y actuando, la cicatriz no desapareció. Hay linchamientos que no terminan cuando cae una acusación, terminan mucho después, si es que terminan. Dejan residuos, dejan sospechas flotando, dejan una parte del alma viviendo para siempre en estado de defensa. Esa es la verdadera herencia de esta historia. No una actriz que se acercó demasiado al peligro, no una mujer devorada por su propia ambición, sino alguien que escapó primero de la violencia íntima, después de la manipulación de hombres poderosos y finalmente del intento de aniquilación pública de todo un sistema. La fama puede sobrevivir a un escándalo, la carrera puede levantarse otra vez, incluso el nombre puede limpiarse con el tiempo. Pero hay humillaciones que dejan una marca más profunda que cualquier condena. Kate del Castillo siguió de pie. Y a veces, en un mundo construido para quebrarte en silencio, eso ya es una forma de victoria. Si esta historia te dejó pensando, cuéntanos en los comentarios y no te vayas sin suscribirte a Artistas al Descubierto, donde seguimos destapando las verdades detrás de las estrellas más grandes.